Estados de degradación de la materia. Bien, lo que vamos a hablar en este video es del estado superconductor, pero o de la superconductividad, pero hay que entenderlo como un estado de agregación de la materia. Por estado de agregación de la materia se entiende a una especie, a una sustancia o una mezcla que se encuentran en determinadas condiciones de presión o de temperatura. Nosotros conocemos en la vida cotidiana tres estados de agregación, que son sólido, líquido y gaseoso. También conocemos eh, por las estrellas como el Sol, los estados plasmáticos que son principalmente formados por iones. Sin embargo, existen también otro tipo de estados de agregación de la materia, un poquito menos conocidos, pero también se ha hecho investigación sobre ellos, y son el grupo de los condensados, del cual principalmente vamos a hablar del condensado de Bose-Einstein, porque es el que más se relaciona o el que se relaciona con la superconductividad. Más adelante vamos a ver por qué. Sin embargo, también existen otros estados supercondensados y otros de diferente energía, como por ejemplo los condensados de Fermi, que son más sobre electrones, y los supersólidos que se encuentran especialmente en los condensados a temperaturas muy cercanas al cero absoluto. También existen estados de alta energía que se han teorizado o se han llegado a investigar en las explosiones de supernovas o en la formación de nuevas estrellas e incluso en los agujeros negros. También existen otros estados de agregación relacionados con la materia oscura o la energía oscura, pero pues estos se alejan también de esta presentación. Ahora, en lo que se refiere a la superconductividad, es un fenómeno macroscópico que ocurre cuando disminuimos la temperatura del sistema muy cercano al cero absoluto. Entonces, entonces se presenta el estado superconductor, que es un condensado de Bose-Einstein. El fenómeno ocurre de la siguiente manera, ¿no? Llegamos a una temperatura, disminuimos la temperatura del sistema muy cercano del cero absoluto, y hay una temperatura a la cual se empiezan a presentar o inmediatamente comienzan los efectos de la superconductividad. A esta temperatura la denominamos temperatura crítica. Lo que observamos es una resistencia nula al flujo eléctrico y que en un circuito sería infinito. Incluso hay experimentos en los que este circuito de flujo eléctrico en un estado superconductor ha durado aproximadamente 25 años desde que se inició y no ha perdido intensidad. También se presentan efectos de campo magnético como el efecto Meissner, que vamos a ver más adelante, y esto principalmente es por la formación de pares de Cooper, es decir, el acoplamiento de electrones con espines opuestos, que en toda la red del material se comportan como una pareja y todos tienen este mismo comportamiento, entonces el fenómeno se puede observar, que es un estado, por así decirlo, como de mucho ordenamiento o de mucha simetría del comportamiento de este par de Cooper, que son un par de electrones, pero que son una cantidad infinita de electrones que están en el material superconductor. Entonces el material superconductor ocurre de esta manera, en una red en donde todos se comportan de una manera idéntica, y entonces ocurre lo que es la superconductividad. La superconductividad puede ocurrir en materiales puros o materiales compuestos, ¿no? Los materiales puros son principalmente como elementos en donde en los inicios, como se puede observar aquí en color azul, la temperatura crítica está por debajo de 1 Kelvin, que es muy cercano al cero absoluto. Ese es donde se iniciaron las investigaciones cuando se trataba de bajar la temperatura muy cerca del cero absoluto. Y entonces son ellos quienes presentan superconductividad debajo de esta temperatura. Más adelante, y que es la apuesta de la superconductividad, es desarrollar superconductores que funcionen a temperatura ambiente. Sin embargo, pues eso todavía no se ha logrado. Aquí en color rosa podemos observar a los
los materiales que presentan superconductividad en temperaturas superiores a 1 Kelvin. Aquí podemos ver, y están en color blanco o sin color, todos aquellos que no son conductores, no son superconductores cuando se disminuye la temperatura. Aquí algunas cosas que podemos observar es que los elementos ferromagnéticos no presentan superconductividad o no son superconductores. Tampoco los mejores conductores como plata, oro y cobre son superconductores. Y en este caso el niobio es el elemento puro que tiene la mayor temperatura crítica. Y es los compuestos de niobio con quienes se inician las investigaciones de superconductividad, como podemos ver aquí en los compuestos superconductores. Aquí llegamos hasta 2010, en donde podemos observar los compuestos con niobio o niobio, quienes presentan una superconductividad al inicio de las investigaciones. Entonces ahí son quienes destacaban. Más adelante se hicieron otro tipo de compuestos, algunos presentaban, algunos no. Y se hicieron así hasta llegar a cupratos. Los cupratos son los que hasta 2010 son quienes han tenido mejor, una mayor temperatura crítica para presentar superconductividad. Actualmente lo que se presenta, lo que se está investigando es en ferratos, que como habíamos mencionado anteriormente, cobre y hierro no son superconductores, pero cuando ya se encuentran combinados sí tienen un comportamiento superconductor y no un comportamiento superconductor cualquiera. Aquí vamos a observar que cuando ya las investigaciones en ferratos con cupratos de diferentes composiciones con otros elementos tienen temperaturas que ya superan la del nitrógeno líquido, por ejemplo. Entonces se está avanzando en este campo de la investigación. Estos ya son superconductores de tipo 2 y eso es más que nada un nivel intermediario entre la superconductividad. Tenemos aquí, como se puede observar en la gráfica, tenemos a los superconductores en la parte A, que lo que hace es que se forma un campo magnético interno, que lo que hace es repeler al campo, si se hace incidir un campo magnético externo o si hay un imán permanente. Cuando se incrementa, para el caso de los superconductores de tipo 2, el campo magnético, lo que hace es no inmediatamente destruir la superconductividad, sino que lo que pasa es que se empiezan a formar vórtices dentro del material y estos vórtices lo que hacen es solo que ciertas zonas es donde se expulsa o repele el campo magnético, más no en todo el material completamente. Y si seguimos incrementando el campo magnético, se forma ya se deshace el estado superconductor y entonces todos los electrones se aparean entre sí, por lo que se deshacen los pares de Cooper. Por lo tanto, ya no hay superconductividad. Ahora, vamos a observar aquí que hay dos propiedades principales y son justamente de las que acabamos de hablar, a lo que define la superconductividad. Y es que hay una temperatura por debajo de la temperatura crítica o exactamente un poquito abajo o en esa temperatura, en donde la resistencia es cero. Eso se investigó aproximadamente en 1911 o comenzaron con este tipo de investigaciones. ¿A qué nos referimos? Aquí observamos una gráfica en donde tenemos en color azul un metal normal. Entonces tenemos el metal a cierta temperatura y tiene una resistencia de un valor determinado. Lo que hacemos es disminuir la temperatura y vamos a observar que la resistencia también disminuye porque dejan de chocar los electrones entre sí o con los cationes del metal, pero llega un punto en el que la resistencia, que es diferente de cero, se mantiene constante o muy cercano a lo constante, pero sigue habiendo resistencia. Sin embargo, en un superconductor hay una temperatura crítica
en donde se forman los pares de Cooper. Esa temperatura crítica, esa temperatura es la temperatura crítica, la temperatura de formación de pares de Cooper, es decir, se llega a una temperatura en donde los electrones buscan formar estos pares y se observa el estado superconductor. Primero observamos aquí lo que es la resistencia eléctrica, es decir, aquí tenemos a los electrones fluyendo en una red de cationes y como podemos ver todos esos choques hacen que al final haya una resistencia al flujo eléctrico. Muy diferente a lo que puede observarse cuando se llega al estado superconductor, en donde lo que hace la misma red es a través de los fonones, se forman fonones, que son movimientos de la red, ayudan a formar estos pares de Cooper, a acercarlos, a, a superar la repulsión que hay entre ellos formando, es decir, la red los empuja, supera la longitud de coherencia, que es una longitud en la que es más conveniente para los electrones estar apareados que desapareados y se forma un par de Cooper. Esto pasa durante el estado superconductor y en todo el material. Entonces no solo se forma este par es ilustrativo, pero se forman en todo el material. También se observa, más adelante se observó la repulsión de campo magnético, a lo que denominamos más como diamagnetismo, en donde nuevamente estamos observando la influencia del campo magnético y llegamos a una temperatura que es la temperatura crítica, en donde se forman estos pares de Cooper, y es justamente cuando se forman estos pares de Cooper y hay una nula resistencia, que se forma un campo eléctrico interno, como podemos observar, y entonces los campos eléctricos, los campos magnéticos ya no ejercen una influencia sobre nuestra sobre, sobre nuestra muestra. O mejor dicho, lo que ocurre es que se expulsa desde adentro un campo magnético, porque el mismo flujo de electrones lo que crea es un campo magnético interno que es opuesto al o repele los campos magnéticos externos que se puedan incidir. Y eso es un ejemplo muy claro o lo más representativo de lo que podemos observar, que es la superconductividad. Aquí tenemos abajo un magneto permanente y aquí arriba el superconductor. Y entonces a esta temperatura lo que hace es que este campo lo repele. Ahora, ¿cómo destruimos la superconductividad? Se puede hacer desde tres maneras, que son los que mantienen a la superconductividad existiendo, a una determinada corriente o un campo magnético determinado y una temperatura determinada es que existe la superconductividad, y fuera de esos parámetros es como podemos destruirla. Pero ¿cómo? ¿O qué significa eso? Entonces primero lo que podemos hacer es aplicando un campo magnético en esta parte. Lo que va a hacer el campo magnético es que va a alinear en paralelo el spin de todos los pares de Cooper. Pero para que se forme el estado superconductor, los pares de Cooper deben ser opuestos. Entonces, al aplicar un campo magnético muy fuerte, lo que voy a hacer es alinear todos y estos pares de Cooper no se van a romper o no se van a poder formar. Y esto al mismo tiempo va a destruir la superconductividad y todos los efectos que con ella se presentan. También lo que podemos hacer es incidir una corriente eléctrica. Lo que va a hacer cuando la corriente eléctrica puede ser muy alta lo que va a hacer es que siempre se produce un campo magnético perpendicular a la corriente eléctrica que nosotros estemos incidiendo. Lo que va a hacer es el mismo efecto. Hay una corriente eléctrica que se incide, que se llama densidad de corriente crítica, en donde se forma o se supera el campo magnético crítico, y es cuando nuevamente se vuelven a alinear en paralelo los espines y se inhibe el efecto superconductor. La última de las formas es incrementando la temperatura, porque cuando hay vibraciones muy fuertes en la red,
Lo que pasa es que entonces no todos se están comportando de la misma manera. Lo que sí es necesario para cuando en el condensado de Bose-Einstein se tienen que todos comportar de la misma forma, ¿no? Y lo que pasa es que al comportarse todos de una manera muy variable, hay mucha resistencia a al, a la formación, al flujo eléctrico, y entonces ya no se va a observar la superconductividad, pero además lo que va a hacer este movimiento de la red es que va a impedir que se formen los pares de Cooper, ¿no? Tanto los cationes como los electrones se van a mover de una manera que no es adecuada para que se puedan formar estos pares, y lo que va a hacer es finalmente destruir la superconductividad. Y estas fueron las maneras en donde o cómo destruir la superconductividad. Hasta aquí llegamos con el tema de superconductividad, espero que les haya gustado, y si quieren conocer algunos temas más relacionados con fisicoquímica o también con algunos temas selectos de química de coordinación, pues busquen este canal, y si les gusta, pues compartan nuestra información o busquen dentro de los videos que se encuentran información relacionada con este tipo de temas.